días. A nombre de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y nuestro jefe de división, el doctor Tito Armando Granados Carrión, les damos la bienvenida a la presente conferencia que se titula Prescripción Positiva, la cual será impartida por el maestro Rafael Sámano Bonilla. El maestro es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Derecho Familiar por la Universidad de Tepatlato. Por más de 40 años ha desempeñado como litigante en materia civil, mercantil y familiar. Ha fungido como asesor y abogado externo de diversas instituciones de crédito, así como de personas físicas y morales en materia civil, mercantil, familiar y amparo. Actualmente es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte las asignaturas de obligaciones y contratos civiles, derecho probatorio en la División de Estudios de Posgrado de esa facultad. La mayoría de los inmuebles de la Ciudad de México no se encuentran regulados por las transmisiones de dominios legales que se han realizado, causando una incertidumbre jurídica al respecto. Aunado a la falta de conocimiento de los abogados que asesoran a estas personas, la prescripción positiva o su capión es un instrumento jurídico para obtener la legalización de los inmuebles, siempre y cuando se formalicen los requisitos de procedibilidad de la acción. En esta ponencia se abordará de manera más específica la prescripción positiva. Cedo la palabra al maestro Rafael Sámano Bonilla para iniciar la conferencia. Gracias, maestro. Muy buenos días. Ustedes verán, el tema es prescripción. Porque es un sistema. Porque con la práctica, ya en los tribunales, o en las pláticas comunes, existe la idea errónea que el solo hecho de poseer nos da el derecho a pedir la prescripción. Eso es falso. ¿Okay? Ustedes como juristas, como futuros juristas, deben de entender que existe una gran diferencia en el tipo de posesión. Recuerden ustedes que antes de propiedad existió la posesión. La gente poseía. Luego vino la legalización, vinieron los registros públicos, se le dio una certeza jurídica a la propiedad. Uno de los principios del registro público es la de certeza, que está inscrito en el registro público de la propiedad. Luego entonces hay posesión derivada y posesión original. ¿Qué quiero decir? Que para poder prescribir es necesario poseer a título de dueño. Hace unos meses me habló un amigo que tenía muchos años de no verlo, de no escucharlo. Un sábado estaba en casa de ustedes leyendo el periódico, se habla fulano. Y me dice, oye, yo ya tengo 30 años rentando en esta casa. Y mi hija, que estudia contador, me dijo que ya es mío. Y le dije, no,
pero para que una persona común y corriente entienda la gran diferencia en el tipo de producción, eso es lo que hay que explicar. Eso es lo que intento decir ahora en esta plática para ustedes. E iniciaremos partiendo cuáles son los requisitos para prescribir. Quiero decirles que sin estos requisitos el juez no nos va a declarar propietario, no nos va a decir que somos los dueños de ese lugar. Pero entonces vamos a ver estos requisitos. Miren, como les dije, la prescripción positiva es una forma de adquirir el derecho real de propiedad mediante la posesión. Siempre fue primero la posesión y después se legalizó la propiedad. ¿Para qué? Para dar certeza jurídica. Ahora bien, viene el tema. ¿Por qué? Porque esa posesión debe ser pública, debe ser pacífica, debe ser continua y de buena fe. Si yo no le acredito al juzgador al demandar la prescripción positiva esos 5 elementos de procedibilidad de la acción, pierdo. Y viene un tema, ¿cómo lo voy a probar? ¿Cómo voy a probar estos elementos? El teléfono está en modo avión. Ahora no puedo ayudarte. Bueno, ahora, pacífica. ¿Qué quiero decir? Que mi posesión sea pacífica, que no haya sido perturbada por ninguna persona, ni discutir esa posesión. ¿Por qué? Porque al que es el dueño, la ley le va a dar una serie de obligaciones y derechos para preservar sus derechos. Y para eso le va a dar acciones. Yo estoy poseyendo, pero me demandan un juicio reivindicatorio. No es posible. No es necesariamente que haya golpes, que haya... No. Puede ser actividades de calle. Puede ser que yo posea y me demandaron en un plenario de posesión. No es fácil. Independientemente de que puede haber tipos de violencia como ustedes. ¿Sí? La posesión continua. Tiene que ser continua. No tiene que interrumpirse. En una de las láminas veremos que debe ser continua para que nazca nuestro derecho. No puede interrumpirse esa posesión. ¿Estamos? Pública. ¿Qué entienden ustedes por una posesión pública? Bueno, pues es una posesión donde la sociedad dice, pues él es el dueño. Ya veremos ahorita las presunciones. ¿Ok? Y viene, para mí, que es el elemento más importante en la práctica. A título de dueño.
quiere decir la ley cuando nos pide un justo título para poseer? ¿Qué quiere decir la ley? Pues la ley nos dice, regresando al inicio de la plática, que la posesión originaria se transmite por los contratos de transmisión de dominio. Luego entonces tengo que tener un contrato donde se me transmite el dominio. ¿Sí? Ese contrato me transmite el dominio. ¿Qué tipo de contrato? Una compraventa. ¿Una donación puede ser? Sí, puede ser una donación. ¿Una permuta? Puede ser. Puede ser. Que te transmitan el dominio. Y eso es lo que acreditarle al juez. Porque si yo no le acredito que tengo el justo título para poseer, no voy a dar veracidad a los elementos de la acción. ¿Lo entienden así? Es difícil acreditárselo a los demás. Es muy difícil. ¿Cómo acreditarían ustedes que es pacífica, que es continua? Hay muchos abogados que acompañan las boletas prediales de 10 años. Y hay muchos compañeros de ustedes que dicen, el inquilino ya pagó la boleta, se quiere quedar con mi casa. Falso. Eso no significa nada. ¿Quién paga el predial? Usted lo habita. ¿Por qué? Pero eso no te va a legitimar. Eso no va a ser un justo título. Me dijo la juez primero de oralidad en materia civil en una prescripción, esos pagos de agua, esos pagos de servicios son indicios, ¿cierto? Indicios de que tengo la posesión, pero no demuestro qué tipo de posesión. La de propietario. Eso es lo que tengo que demostrar. ¿Sí? Y este justo título encierra una serie de problemática, porque si a ustedes les dicen necesitas un justo título, van a ser audaces y van a hacer un contratito privado. Fulanito le vendió a sutanito, ya tengo justo título, señoría. Falso. Porque la Corte en quinta época, que fue una de las épocas más maravillosas de la Corte, dijo, el justo título tiene que ser de fecha cierta. ¿Qué dice la Corte? ¿Qué quiere decir la Corte con un título de fecha cierta? Dice, para mí, para que sea de fecha cierta y no estar pensando que los abogados malévolos hicieron un contrato y pretenden con eso acreditar para su. El contrato privado, el documento, el contrata, como dice Gutiérrez y González, es el papel. El acto jurídico es el contrato. Y ustedes lo saben. El objeto del contrato es crear derechos y obligaciones para las partes.
Dicen, este contrato privado a mí no me convence de que se haya transmitido el dominio, pero interpreta y dice, el contrato privado será de fecha cierta cuando se haya muerto uno de los contratantes. Fíjese. 2, que se hayan realizado actos para llevar a cabo la escrituración de ese título, que lo hayan llevado a la notaría y por X razones, cuántas veces tú inicio en el trámite y le dicen hay que pagar tantos impuestos y damos marcha atrás, no, que lo pague otro, y se queda allí, pero el notario mandó a hacer el primer aviso preventivo de venta. Ya estoy inscrito, ya mi posesión es pública, estoy en el registro público. ¿Qué quise comprar? Presunción. Presunción. Y, perdón. Y de fecha cierta. Y vuelve a ser, y ahí ya es de fecha cierta. ¿De cuándo? ¿De la fecha del contrato? No. ¿De la fecha que escribió? Sí. Y también dice que se haya realizado actos con ese documento ante las autoridades administrativas. Y así se quedó ese criterio, ese concepto de la Corte en quinta época. Hoy, la Corte en décima época, en la Corte de los Derechos Humanos, así se dice, somos la décima época de los derechos humanos, quisiera. ¿Que es un cambio de paradigma en la justicia? Sí. Y analizan la tesis de quinta época y dicen, creo que esto que dijeron los de la quinta época sigue vigente, pero yo le voy a añadir otros elementos para que se entienda, sea más fácil. Y dice, los elementos que dijeron en quinta época, que ya se los dije, siguen. Pero puede existir y le va a dar fecha cierta si se han realizado los pagos, no todos, porque entonces la compraventa fuera perfecta. Algunos pagos a cuenta del precio, que lo demuestre y que lo pruebe. Otro elemento, y esa fecha cierta, pagó, hay que acreditarlo. Y el otro elemento es que se cerciore el que está pidiendo, demuestre al juez, el que va a pedir la prescripción, que se cercioró que quien le transmitió era el dueño. ¿Qué quiero decir? Pues que fuiste al registro público, fuiste acucioso, pediste una constancia de folio y la tienes esa fecha. ¿Cuánta gente compra sin por tomar las medidas de seguridad necesarias? Y quien las toma aún así, pierde. ¿Les quedó claro? ¿Qué es lo que tienen que acreditar? Para que no anden hablando en los pasillos ahí, no, me lo voy a quedar, y todo eso, ¿no? Bien. La posesión, en carácter de dueño, ya dijimos, tiene vicios.
Y esos vicios son los que va a buscar el juzgador de que no existan. Y estos vicios principalmente es que sea violenta. Llevé un caso donde a un cliente mío le venden una porción de terreno, lo llevan, hacen una escritura falsa y viene el dueño original, el dueño verdadero, e inicia primero tratar de tomar la posesión por la fuerza. Ya se imaginarán cómo se puso, uno que había pagado y el otro que se consideraba el dueño. Estuvo bueno eso. Y luego el dueño original va y denuncia el delito de despojo. Luego entonces esa posesión estaba afectada de violencia. ¿Se me entiende? El otro vicio es que sea discontinuo. Así como dijimos que tiene que ser continua, si yo demuestro que tengo los elementos pero que no la he poseído continuamente como propietario, no se va a generar el derecho porque se va a interrumpir el término prescriptivo. ¿Sí? La clandestinidad. Que ocupemos, pero que la sociedad no se percate que nosotros somos los dueños. ¿Por qué? Porque no nos queremos quedar. Estamos haciendo, sí lo tengo, sí estoy poseyendo, pero me escondo de uno, no le doy la cara a nadie, nadie me conoce, que sucede una posesión clandestina. Y la equivocacidad. No es claro a qué título estás poseyendo. Como dueño, si estás poseyendo por otro, ¿cuánta gente no mete tiene un terreno, no me lo vayan a quitar y mete a una persona? Y la gente lo está viendo porque vamos a ver los principios. Vamos a ver. Porque les queda claro cuáles son los vicios de la posesión. Esto es importantísimo. No está mal escrito, es latín. Es lo que percibe, lo que se percibe. Lo que se percibe en las personas de mi posesión. Lo que se imaginan las personas de mi posesión. Y el artículo 802 habla de una presunción. Dice, la posesión de un inmueble da la presunción de que los muebles que están dentro de ella son del que ocupa. Es una presunción juris tanto. ¿Saben qué es la juris tanto? Es la posesión, es una presunción que admite prueba en contrario. La presunción es una prueba, presunción legal,
presunción humana o judicial. Esto es una presunción legal, está diciendo la misma ley. La gente que considera que una persona que habita una casa es el dueño de esos muebles. Otra presunción. El poseer una cosa da al poseedor la presunción de que es suya. Y la gente presume esto. Quiero decirles que esto es lo que la gente ve, lo que la sociedad ve. Y con esto los quiero llevar a dónde, a que piensen que tengo que probarle al juez. Que la sociedad sabe que yo ocupo y presume que yo soy el dueño. ¿Cuántas veces no se oye en los juzgados la misma historia? ¿Y usted por qué sabe que es el dueño? Ay, porque lo veo barriendo todos los días la acera de su casa. ¿Sí? Eso le da la presunción de que si lo ocupa, si lo posee, es el dueño, está realizando actos comunes. El pagar, antes le pagaba uno a un policía que era la seguridad de noche, y hay seguridad en cada privada, hay que pagar el mantenimiento. Presumo, porque se está comportando como bueno. Bien, la presunción también dentro del término, dentro del tiempo. Y dice la ley, la gente presume que si ocupas hoy, ocupaste ayer y ocupaste antier. Presunción de ley. A mi favor. La ley, la ley busca que se regularice la propiedad. Es una forma de adquirir la propiedad. A todas estas presunciones de la posesión nos va a proteger a la posesión el artículo 14 y 16 constitucional. Nadie puede ser privado de sus bienes, sus posesiones, sino mediante juicio. O sea que los derechos humanos también están defendiendo la posesión y tenemos una presunción de eso. ¿Qué tengo que hacer para defenderme cuando alguien me demanda la prescripción positiva? Primeramente veo e invoco los vicios de la posesión para que ésta no se dé. Es que no fue continua. Es que siempre ha habido violencia, no ha sido pacífica. ¿No entienden? Y los efectos prosubo interius de la posesión se refieren al dicho. La lámina pasada, la anterior, fue lo que presume la sociedad, lo que presume la gente de esa posición. Ahora, si yo poseo,
¿Podré aprovecharme de los frutos? Pues sí, porque lo estoy haciendo en carácter de dueño. Y esa posesión me va a legitimar para pedir la usura, que es lo mismo que la prescripción positiva. El maestro Gutiérrez y González hace una gran crítica porque no se formó artículo diferente entre imponer usucapión y la prescripción negativa por otro lado. ¿Por qué las confunden? Y si las confunden. Pero así está nuestro código. En el Estado de México sí está perfectamente claro cuáles son las obligaciones, cuál es el derecho objetivo para pedir una usura. ¿Ok? Ahora viene un punto. Dentro de los requisitos que dijimos para pedir la prescripción positiva, que es tener una posición pública, pacífica, continua, y me abstuve de decir de buena fe. ¿Por qué? Porque lo voy a tratar aquí. La jurisprudencia de la Corte dice: quien tiene justo título para poseer, se presume la buena fe. Eso dice la Corte. Si yo tengo un justo título, pues se presume que actué de buena fe. ¿Qué es la buena fe? Que es la buena intención en los contratos. Hay autores que dicen, es un principio general del derecho, la buena fe en los contratos. Considero que cuando tú firmas un contrato es para cumplirlo. Cuando adquieres una obligación es para cumplirla, no para no cumplirla. Y la Corte razona y dice, muy bien, si tienes justo título, presumo la buena fe. Pero vamos a ver qué tipo de título nos va a hablar de una buena fe perfecta y otras de otro tipo. Miren. Poseedor de buena fe con título suficiente tiene título suficiente ¿qué quiero decir? Me vendiste, compré, pactamos pago y me faltó de hacer el último pago. ¿Por qué? Porque quedamos a hacerlo ante notario público el último pago. Cuando sucedieran determinadas condiciones para ir a otorgar la escritura definitiva. Y a la hora que llegamos con el notario te dicen que es mucho de impuestos sobre la renta. Dice, no, yo tenía un justo título. Me lo inscribieron en el registro público. Pero pues, entonces tenía yo un título perfecto. ¿Sí? Y hubo un pago que no realicé.
Luego, entonces, lo que procede ahí es la prescripción. También hay buena fe cuando tengo un título que me transmite el dominio, que está viciado y yo no lo sé. Acabo de ver un contrato que se celebró en el 85, en donde son varios copropietarios. La compraventa se celebra con uno de ellos, quien dice ser el representante de todos sus hermanos. Y los compradores firman. Lo que es peor, son abogados. Y le digo al abogado que es mi cliente, porque le digo, oye Edgar, ¿y por qué firmas? Ay, amigo, estábamos emocionados. ¿Cierto? ¿Qué le faltaba a ese contrato? Las firmas de todos los copropietarios. Y el asunto se agudiza, se complica, porque hay un finiquito que pagan los abogados y se lo pagan a otro de los copropietarios. Le dan cuadros, le dan dinero, le dan en especie y se cierra la operación, queda finiquitada. Ah, pero como son listos, no, que nos firmen un poder a nombre de tu hermana y de mi mamá, para que ella nos firme. Para actos de dominio con el carácter específico de que sea para esos actos. Eso sí lo firman todos los copropietarios. Y me dices que aquí se presume, amigo. No, aquí no se presume. Tú tienes un título viciado. Porque hay consentimiento de los demás. Dice, ¿qué no se infiere del poder? No, señor. Pudiese ser una presunción. Pero de ahí a que quede demostrado, luego entonces les transmitieron el dominio, sí, ¿no? Ellos pagaron, sí, se cumplió, pero le falta el consentimiento de los demás. El contrato de los abogados es de fecha cierta, sí. Sí es de fecha cierta. Porque se demuestran que realizaron todos los pagos. ¿Me van siguiendo? Sí. Los que no tienen título, pero creen tenerlo. Eso se presume la buena fe. Y volvemos a los ejemplos prácticos. Un licenciado en economía me llega un día y me dice, mi Rafa, ya quiero iniciar la prescripción. Ah, muy bien. Enséñame tu título, ¿qué tienes? Dice, mira, en una ocasión todo estaba en nombre de mi madre, este departamento estaba en nombre de mi madre. Ah, muy bien. Y la demandaron. Un juicio especial hipotecario porque no había pagado, por muchas circunstancias. Y un licenciado de mucho renombre le dijo, ve y paga por tu mamá y después pides la prescripción positiva. Él va, paga en el juzgado. Ustedes saben que en ese momento hay una subrogación.
Se da la subrogación, pero él se subroga en los derechos ¿de quién? Del banco. ¿Sí? O sea, pagó, ahora su mamá le debía. Y él creía que ese título era suficiente para prescribir. La mamá murió, dejó un testamento, no le reconoció lo que debía y le dejó el departamento a otro de sus hijos. Y el hijo viene y nos le manda una acción plenaria de posesión. Eso es muerte. Si tienes título es muerte. Difícil, ¿no? Mi amigo Javier Muñoz pensaba que tenía título. Aún así gané primera instancia. Con este argumento, él creía que tenía título y por eso poseía como propietario. ¿Se entienden? ¿A dónde voy? Qué complicado es. Los poseedores que no tienen título, es decir, un documento que les transmita el dominio, y sé que mi título está defectuoso y así poseo y así realizo actos de posesión. Puede darse. Los jueces son quisquillosos al momento de dictar sus sentencias en la prescripción positiva. Hay plazos para poder prescribir, de buena fe y de mala fe. ¿Cuándo actúo de buena fe? Pues cuando tengo título viciado, pero yo celebré el contrato de buena fe. Fui a censurarme al registro público que eran los propietarios. Estoy procediendo de buena fe. 10 años de mala fe. Imagínense, 10 largos años de mala fe. Hay muchos compañeros de ustedes que llevan 10 años aquí en la carrera. No hubieran prescrito la facultad de Derecho. Y 3 años para muebles. Llevé un caso también de una señora donde en un problema de arrendamiento, el inquilino le dice, ahí está mi camión. Y me dice, ¿qué hago acá? Luego vamos viendo. Usted cobre. No, lo van a hacer. Y no nos entregan la factura. ¿Y ahora qué hago? Sáquele la tarjeta de circulación a su nombre. Empieza a verificar. Guarde todo. A los 3 años que pasó. ¿Y qué hacemos? Ahora sí. Vamos a demostrar nuestra posición como propietario. Que lo llevaste a los servicios, que le diste el mantenimiento, que pasaste la verificación, que está tu nombre. No me pregunten cómo lo hice, pero y juicio de prescripción, mueble.
¿Cuándo se suspende la prescripción? Eso es importante. Se suspende, ¿qué quiero decir? El plazo prescriptivo termina, se suspende, queda estancado. Cuando a una persona, a la dueña, el dueño, le sobreviene una incapacidad, pues obviamente va a haber una suspensión. ¿Por qué? Pues porque no te puedes defender. Entre ascendientes y descendientes, solo durante la patria potestad. Entre los incapacitados y los tutores. Y Gutiérrez y González pone un ejemplo, dice: el tutor que vive en la casa del incapacitado, pues va a tener todas las presunciones de que los muebles son de él, que el inmueble es de él, pero no puede llevar a cabo una prescripción en bienes de su pupilo, porque la misión del tutor no solo es cuidar los bienes, es cuidar a la persona. Es una gran responsabilidad. Tengo que procurar por ella. Entre copropietarios y coposeedores no hay prescripción. ¿Qué quiero decir? Si somos copropietarios, pues yo lo ocupo y tú no lo ocupas. Eso no significa que tú puedas tener ni la parte ni la otra, porque ambos somos propietarios. ¿Lo entienden? Los ausentes en servicio público, ahora que dicen que van a sacar las secretarías de aquí de la Ciudad de México, pues que a lo mejor alguien tendrá que irse a trabajar. Creo que Agua se va a Veracruz, ¿no? Me platicaban los otros días. Y Agua se va a ir a Veracruz. Bueno, pues si tienen que trasladarse, pues se están trasladando con un servicio público. Y alguien es inválido y quiere prescribir, no se puede. Aunque se puede, está cumpliendo un trabajo para la nación. Y los militares en servicio. También se interrumpe. Si recuerdan ustedes los vicios, si abandono el bien que poseo, se interrumpe. Y luego empieza a contar. Si un tercero se apodera de la cosa y por demanda o interpelación judicial. Aquí viene una cosa muy importante, y acuérdense que la prescripción se le aplica es al pusilánime, al que no tomó las medidas necesarias para la conservación de su derecho. La ley es sabia. La ley te va a dar elementos legales para que tú contradigas, pelees y no pierdas tu propiedad. La posesión, luego entonces, ¿está protegida legalmente? Sí.
Lo dijimos constitucionalmente, sí. Y la ley también al que posee le da acciones que se llaman interdictos. El interdicto de recuperar la posesión. Ya llegué, se metieron en un interdicto o una acción plenaria. Y en ese momento, acreditando todos los elementos que ya vieron que no es tan fácil, porque ustedes ¿cómo acreditarían lo público, lo pacífico, lo continuo y lo bueno y lo continuo? ¿Cómo lo acreditarían? ¿Con qué prueba? Testimonial y documental. Es la única testimonial y las documentales que te dieran algún indicio. Y luego hay un gran problema, y lo dice el juez tercero de oralidad familiar, dice, antes de presentar una demanda, hablen con sus testigos. Y es una gran lección. El abogado es un científico del derecho, es una estratega, porque cuando voy a plantear una demanda voy a plantearla de manera de ganar. No se preocupen por el anticipo, traten de ganar, porque eso les va a dar éxito, les va a dar renombre y les va a dar clientela. Luego entonces cada figura jurídica es digna de estudio y todo lo que presenten a los juzgados es prueba, con pruebas, porque el juez al dictar su sentencia realiza un silogismo de una premisa mayor a una premisa menor. ¿Cuál es la premisa mayor? La norma, el derecho objetivo. ¿Cuál es la premisa menor? Las pruebas, que analizadas íntimamente y concretadamente llevan al juzgador a dar la verdad jurídica e histórica en un asunto. Muchas gracias por eso. ¿Unas preguntas quieren al tema o las quieren? ¿Alguien tiene dudas, preguntas? ¿Nada? A ver, compártelo. Esteban nos comentaba de la quinta época, que tenían que venir los contratos de fecha cierta y la defunción de uno de los contratantes. Le quedó duda sobre la hay que acreditar esos dos elementos o con uno basta. Con uno basta. Hay que aprender a leer. Porque si te dice coma y te dice coma son cosas diferentes. Hay una cosa No es que no lo explicó, ¿no? que no lo mencionó, pero Es que si tú reúnes uno de los requisitos, logras la fecha cierta. Si una de las partes murió, no son todas. No son todas. No, muy buena observación. ¿Nadie más? Compañero. Buenos días. En este último tema, respecto a la interrupción de la prescripción, el primer punto señala el abandono de la cosa que haga el poseedor. ¿Al cuánto tiempo? ¿Cuáles son los criterios para considerar que ha existido abandono del bien del que se trata? ¿Al cuánto tiempo podríamos nosotros hablar de que ya existió abandono? ¿Hay criterio de la Corte que determine este punto? Mira, el abandono hay que probarlo. ¿A quién le corresponde probarlo? A la otra parte. Es decir, abandonó. ¿Cuándo abandonas una cosa? Cuando la dejas de vivir de ella. Eso es lo que hay que demostrar. Pero en sí, respecto al abandono, no conozco ninguna jurisprudencia al respecto. Pero así se interrumpe. Y ya hay que demostrar que abandonó. ¿Ok? Gracias. ¿Alguien más? una pregunta, por ejemplo, usted menciona la INAP y la Secretaría a través de una compraventa.
En este caso, si o hace un contrato de compraventa con un particular, pero en el registro público de la Autoridad de Comercio se determina que la torre está en otra persona. Bueno, si tú actuaste de buena fe y yo creía que tú eras el propietario, resulta que tú tienes posesión de él. Y hay un ejemplo de Gutiérrez y González donde habla de un rancho y el administrador se pasa de listo y le vende a un tercero. A la persona que compró toma posesión, actúa como propietario y está con esa certeza de que es el dueño. Aquí para cerrar la prescripción positiva, en caso de que el vendedor fallece, hay que demandar a los dos. A los dos. Ya había fallecido. A la sucesión. No tienen sucesión en caso de que No, entonces no avanza. Toda sucesión debe tener un representante. Rafa. Profesor, primero buenos días, gracias por las pláticas, muy interesantes. Hay un caso que yo me enteré de una constructora que al vender o hacer la preventa de algunos departamentos, un departamento en particular lo vende a 3 personas distintas. El segundo comprador es el que toma la posición originalmente, es el primero que se cambia, y cuando alguno de los otros intenta tomar posición se da cuenta de que ya está ocupado. Los 3 tienen contrato, los 3 hicieron pago, los 3 lo hicieron de buena fe y los 3 lo hacen ante el notario o hacen algún registro de este tipo. ¿Qué procede en estos casos? Porque, claro, el asunto sigue y sigue en el tiempo. La constructora prácticamente ya desapareció y está en esos términos. Bueno, aquí el que posee, el que está poseyendo y lleva la ventaja, pero no sería un juicio de prescripción. Yo considero que debe venir un análisis del título. ¿Quién tiene mejor título para poseer? Y hay reglas. La fecha, la inscripción del registro, quien demuestre que le dio mayor publicidad al contrato de compraventa es el que debe Bueno, pues muchísimas gracias.